Bueno, de entrada, es la pregunta pareciera más sencilla, pero creo que es la más complicada y quiero que sientan la libertad de responderla como les nazca a cada uno de ustedes. Igual vamos a interactuar sin ninguna limitación de tiempos, que decía Rocío San Miguel que les quitaba un minuto a cada uno, pero no, sin límite de tiempo. La primera pregunta es, ¿qué es el gobierno de Venezuela? ¿Es un gobierno fallido? ¿Es un narcoestado? ¿Es un grupo criminal? ¿Todas las anteriores? ¿O nos falta por definir qué es en realidad el gobierno de Venezuela? Desde la perspectiva de cada uno de ustedes. ¿Cualquiera comienza? Cualquiera, adelante, María Fernanda. Bueno, yo creo que el gobierno actual de Venezuela, la dictadura, mezcla una cantidad de características que no se habían visto antes. Es un Estado genocida que asesina a sus ciudadanos, no solo a la oposición. Asesinar a sus ciudadanos es dejar los niños sin medicina, es hacer que la gente no encuentre nada que comer, es todos los efectos que produce un sistema represivo, pero que además tiene una propaganda que es una aplanadora, que ha sido el mayor éxito de los regímenes populistas y fascistas de siempre. Pero eso no es suficiente. Además, sabemos que existe el cartel de los soles, sabemos que se alimentan de la coca que sale de Colombia, que las FARC hacen presencia en territorio venezolano, como lo dijo el gobernador del estado Amazonas, que hay más de 4.000 miembros de las FARC armados, y toda esa red intrincada que produce el crimen, que hoy es transnacional, porque hoy los crímenes no son locales, como las políticas públicas tampoco tienen efectos solo locales, han construido toda una red macabra de dimensiones insospechadas, porque terminamos en matrimonio, el comunismo con el Islam, con Hezbollah, con el Daesh, con todos los extremismos a los que puede llegar los sin límites que tiene la mente humana para destruir a la especie humana. Habría que definirlo entonces, presidente Quiroga, como qué, porque entenderlo como un narcoestado tiene el fundamento, como lo decía María Fernanda Cabal. Entenderlo como un estado fallido tiene el fundamento también. Como organización criminal también. Nos enfrentamos a un nuevo modelo, ¿no? Sí, gracias Fernando. Buenas tardes. Gracias a Joseph por esta invitación en este panel. Saludo para todos y felicidades a los peruanos que ahora van al Mundial. Sí. Deseamos suerte. No se los olvide. Bien por ustedes. Las grandes potencias nos quedamos en casa, Estados Unidos, Italia, Bolivia. Pero tampoco va Chile, o sea que vamos ahí. Bien, a ver, Fernando, creo que todos los prefijos imaginables le caben a este experimento trágico que vive Venezuela. Narco, petro, terro, mafia, Estado fallido, todas las dimensiones, porque es casi como que hubieran tomado un libro que escribe un venezolano, Moisés Naim, antes del fin del poder, que ese vendió más porque se lo promociona el de Facebook, Zuckerberg. Un libro anterior era Illicit, y mostraba todas las dimensiones criminales de contrabando, de tráfico de personas, de drogas, y casi como que tomaron ese libro de Moisés que describe la fenomenología del delito y la volvieron el manual de navegación de quienes gobiernan Venezuela, porque todos los crímenes que uno se puede imaginar los cometen. Y el problema es que muchas veces caemos, y ojalá que no repitamos este error, en tratar con ellos como si fueran un proyecto político con ciertas desviaciones de izquierda, y no tratarlos como criminales. Y cometemos el error, y se lo ve, que si un millonario va a Venezuela y Maduro le secuestra un hijo, le mandan el segundo hijo a negociar, también lo secuestra, le mandan el tercero, también lo secuestra, y seguimos negociando por la vía diplomática de cancilleres con lo que es un régimen criminal ambidiestro que con las dos manos comete delitos y que es manco cuando se trata de dar respuestas. Y concluyo con lo siguiente para la discusión, que yo veo que estamos en un momento crítico para América Latina en función a lo que se tiene en Venezuela. Los próximos 11 meses, yo sé que aquí se habla mucho, Joseph, yo estaba en un foro de los ICBMs del Rocketman, ¿no? de Corea del Norte. Yo vengo de América Latina, yo digo ICBM, así, mantén el ojo sobre CBM, viene CBM. América Latina, más de la mitad de la gente está en Colombia, Brasil y México.
2/3 partes de la economía. Vienen elecciones entre mayo y octubre en Colombia, Brasil, México, sazonadas, no sé en qué momento, con una transición dinástica en Cuba, que son los que manejan Venezuela, y con algún tipo de elección que se puede precipitar en Venezuela. Lo peligroso para América Latina es que imaginemos un escenario terrible, que el señor Maduro vuelva a hacer fraude, que siga y que se quede, que incursionen con cierto éxito y más curules los muchachos de la FARC y sus amigos en Colombia, que a pesar de que hay gobernantes y ministros presos en otras partes del mundo, el señor Lula sin sentencia candidate y vuelva, llega López Obrador en México, que Dios nos agarre confesados, si viene esa clase de escenario. No porque otros regímenes tengan el nivel profundo, arraigado de criminalidad de Venezuela, pero simplemente es un escenario más propicio para Venezuela. Y en estas semanas que se avecinan, en Venezuela va a haber una competencia desenfrenada entre el escenario de la distopía surrealista, Mad Max, la implosión de la catástrofe humanitaria total, gente peleando por comida, gente peleando por entrar al metro, la catástrofe humanitaria. Venezuela tiene una situación donde una señora que va al mercado, la inflación le devora la cartera, se para en cola, la marcan como ganado para entrar, anaqueles vacíos, salen los criminales, la asaltan, llega a casa en la potencia petrolera, cocina a leña, el hijo de la vecina se muere de malaria, el de allá se muere de difteria, el sobrino come de la basura, y eso solamente va a empeorar hacia adelante, porque claramente esta visión de Mad Max que podría venir, viene en competencia con la quiebra económica que seguramente, Fernando, puede ser la más grande de la historia, con dimensiones que nunca antes se han visto. Es la quiebra soberana potencialmente más grande en volumen de un petroestado, muy encadenado en producción con activos aquí, Citgo y demás, nunca ha habido eso, y con el elemento de narcotráfico. Entonces, ¿qué llega primero? La distopía surrealista de Mad Max, la macro quiebra o la instalación plena a través de la ANC, la Asamblea Narco-Cubana, de un mecanismo de poder que cree una circunstancia donde no importa cuán profunda sea la crisis, no importa cuán difícil o cuán grande sea la quiebra, en Corea del Norte están quebrados y no hay alternativa de cambio político económico. Estas semanas que se avecinan creo que son críticas para ver por qué camino vamos a transitar en Venezuela. Yo siempre estoy comprometido con la causa, vengo de Bolivia, hija predilecta del Libertador. Rocío, ustedes no son muy agradecidos. Yo voy a Venezuela, en el himno no mencionan a Bolívar, nosotros en Bolivia lo mencionamos 2 veces a falta de una, esta tierra inocente y hermosa que ha debido a Bolívar su nombre, y otra vez en la cuarta estrofa, y además tengo la plena y absoluta seguridad que en mi país, cuando se envalentona Maduro, concluyo con esto, Fernando, hacen una cumbre del ALBA en una cabina del teleférico en Caracas. Entraba la ALBA real, porque hay otros que ya no aparecen mucho, Maduro, Evo Morales y Cilia, era una cumbre del ALBA en la cabina del teleférico. Y no es casualidad que allí sueltan todos los cañones, viene toda la línea dura en Venezuela, y al mismo tiempo en Bolivia llega este invento, el sumum del cinismo, de que el derecho a ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA, y desconociendo la Constitución, yendo en contra de un referéndum, intentan quedarse para siempre. Y no tengo la menor duda que si el 2000, no la menor duda, hay altísima posibilidad que si contra viento y marea, con narcotráfico, con terrorismo, con mafia, sigue el señor Maduro, no sé cómo, el 2020, lo más probable es que su abyecto y servil amigo en Bolivia también pueda seguir. Por eso estamos más allá de la vinculación histórica. Hay un compromiso de entender de que esta dimensión nos afecta a todos, a Bolivia más que a otros, y en este escenario de Colombia, Brasil, México y la transición dinástica en Cuba, que se podría avecinar, creo que trae muchas complejidades para lo que vivimos hoy en Venezuela. Gracias, presidente. Ampliamos entonces ya la cobertura del tema de Venezuela con una posible injerencia en la región, ¿no? Estamos hablando de un México que sí puede llegar a un Andrés Manuel López Obrador, de un Colombia donde las FARC empiezan a tener mucho más poder, vinculado al dinero del tráfico de drogas, que es uno de los grandes soportes no solamente de las FARC, sino también del gobierno de Venezuela. Y increíblemente, irónicamente, el petróleo pasa a un segundo término cuando el narcotráfico es el primer negocio con el que se empiezan a sustentar. Pero se sigue cometiendo un error, Rocío, y es que se busca lidiar aún
se busca lidiar de forma democrática con un modelo que no tiene un ápice de democracia. Se sigue trabajando en la Organización de Estados Americanos a través de la aplicación de la Carta Interamericana como si se tratara de un ente democrático que a todas luces carece del sustento para poderse definir como tal. ¿Por qué se sigue tratando al gobierno venezolano en los planos internacionales como un ente democrático cuando se le ha dicho en los Estados Unidos, por parte de la administración Trump, se le ha definido como una dictadura? ¿Cuál es el error? ¿Por qué se sigue así? Sí, gracias, Joseph, por la invitación y a todos los presentes. Es rompedor ese concepto. ¿Por qué esta tragedia que ha sido descrita por quienes me han precedido en la palabra? Y se pueden añadir muchísimos más números. 15 millones de personas en Venezuela en este momento están en pobreza crítica. Y Tuto, hablabas de la gente que come basura. 2,5 millones de personas están comiendo en la basura en este momento en mi país. Hay más de 600 presos políticos. Cada minuto mueren personas en Venezuela. Mientras yo estoy hablando aquí, están asesinando personas. Hoy ocurrió algo impactante. La fiscal general, odiada por algunos, pero con la oportunidad de presentar un acervo probatorio como lo ha hecho el día de hoy ante la Corte Penal Internacional, ha señalado una cifra realmente impresionante. 8.260 personas fueron exterminadas, más de 8.000 personas, desde el año 2015 hasta el 1 de junio del 2017, exterminadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, ¿frente a qué estamos? Es una colonia de crimen organizado donde hay violaciones graves a los derechos humanos, donde hay narcotráfico, donde hay una desinstitucionalización, una desaparición de lo que comprendemos en nuestros países como el funcionamiento de poderes públicos. No hay equilibrios, hay una hegemonía que se controla desde Miraflores en términos de poder, y hay una autocracia de corte militar. Eso tenemos que entenderlo muy bien para ver el relacionamiento con la sociedad. Una sociedad que se ha buscado subordinada, obediente, disciplinada, que no puede protestar porque puede ser detenida o eliminada. ¿Cómo definimos esto? Podría ser un laboratorio que está en marcha con intereses foráneos de muy diversa naturaleza. Una experimentación cubana se ha señalado en muchos espacios, que arrancó ya lejanamente en el 2004, interviniendo en el Sistema Nacional de Inteligencia, en los registros y notarías, en los espacios de identificación y extranjería, en la Fuerza Armada Nacional, en el sistema de policía, desde el 2004, y que fue transformándose a los ojos del hemisferio, a los ojos de la comunidad internacional, y que ha llegado ya a un punto de titulares que invaden diariamente los periódicos del mundo y que dan cuenta de una crisis además que tiene que señalarse, y creo que es un error de percepción. A veces se le tilda con el nombre de el derrumbe petrolero, el acabose de los ingresos de la nación, y quiero decirles algo: Venezuela puede vivir los próximos 50 años de su riqueza mineral. Eso tenemos que tenerlo muy presente, porque en estos momentos el gobierno de Maduro se está manteniendo con esa perspectiva, en una perspectiva del concepto de gobierno perpetuo, en el que los minerales manchados de sangre están corriendo por el mundo. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional frente a eso? Nada. Probablemente el default o no que ocurra en definitiva con respecto a las deudas petroleras que tiene Venezuela terminen por afectar más al pueblo venezolano, y mientras tanto socavándose esta riqueza mineral que tiene certificado Kimberley, por cierto, para la producción de sus diamantes. ¿Cómo definimos todo esto que está pasando? No hay un nombre propio. Una colonia del crimen organizado, un Estado fallido, una dictadura, una autocracia militar. El 52% del gabinete ministerial en mi país lo controlan los militares, y los controlan en los ministerios más importantes del país, donde se manejan las divisas, donde se maneja el diferencial cambiario que cada día es mayor en Venezuela. Todos los días revisen el cambio
oficial versus el cambio en la calle. 2000% de inflación. Es increíble. Entonces, ¿cómo definir esto, Fernando? No lo sé. Es una situación en la que claramente los mecanismos internacionales para la prevención de las crisis, violaciones de derechos humanos, han fracasado. Es una situación en la que la comunidad internacional está apostando a través del Grupo de Lima. Y creo, esto es rompedor lo que voy a decir, creo que positivamente, porque soy de la convicción de que ninguno de los métodos tienen que ser exterminados. La comunidad internacional apuesta al diálogo, son invitados a espacios para la refinanciación de la deuda. Es decir, hay esas inconsistencias y suelo recordar cuando me hacen este tipo de preguntas como la que me has hecho, que eso no importa. Y suelo recordar lo que pasó con Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, para la guerra en la ex Yugoslavia. Venía a los Estados Unidos a los acuerdos de Dayton y terminó detenido en la Corte Penal Internacional. Es decir, ¿qué hace la comunidad internacional? Utiliza los medios de los que dispone y tienen que seguirse utilizando los de diálogos, los de presión internacional, los de multilateralismo, los de las organizaciones internacionales y, por supuesto, el de las sanciones. Creo que las sanciones individuales personalizadas son absolutamente importantes en Venezuela. ¿Por qué razón? Porque pueden quebrar la estabilidad del núcleo chavista, que no es uniforme, que no es homogéneo y que no está feliz con lo que está sucediendo. Yo creo que sucesivamente vamos a ir asistiendo a esos posibles desprendimientos de esa estructura chavista, madurista, hegemónica, socialista, algunos la llamamos de derecha, y por esa vía pueden encontrarse importantes oportunidades para una transición política en Venezuela. Sin embargo, en el enfoque siempre se piensa en la estructura de poder del chavismo o del madurismo, ¿no? Y cuando la estructura de poder va más allá de lo que representa el gobierno actual de Venezuela, ¿qué hacer? Cuando hay países como Siria, como Rusia, como Irán, es decir, Cuba incluso pasa a un segundo plano. Pero cuando ya tienes a Hezbollah involucrado, a Daesh o al Estado Islámico, como le quieran llamar, autodenominado así, involucrado en los dineros del gobierno venezolano, involucrado en el tráfico de personas en el gobierno venezolano, en la entrega de pasaportes que nosotros comprobamos en un trabajo conjunto con Joseph Gumire, se está entregando a personas vinculadas con el terrorismo internacional. Ya no estamos hablando de un conflicto interno, estamos hablando de una amenaza internacional para la seguridad de países como los Estados Unidos, que están permitiendo el libre desplazamiento de terroristas a través del continente. Joseph, el gobierno estadounidense ha despertado ante esto porque es una realidad que hoy por hoy se ha traído más de una vez a la mesa y se sigue tratando de trabajar con sanciones individuales y con mecanismos democráticos ante algo que no es una democracia. ¿Se ha despertado esta realidad o no? Se está despertando, Fernando. Y bueno, antes que todo, todos me agradecen a mí, pero yo quiero agradecer a todos ustedes, sinceramente, por venir y por estar. Yo creo que es el mejor panel, sinceramente, que vamos a escuchar sobre Venezuela, y no solamente desde Venezuela, desde Bolivia, desde Colombia, porque el propósito que lo que está pasando en Venezuela no tiene simplemente implicaciones en Venezuela, tiene implicaciones a nivel regional, sino a nivel mundial. Y lo que planteaste, Fernando, es muy correcto, porque por mucho tiempo, yo voy a dar un poco la perspectiva estadounidense, ¿no? Porque soy el único gringo, creo, aquí en el panel. Hemos ignorado, no solo a Venezuela, a Bolivia, a Colombia, a América Latina por sí, nunca llegó a ser una planta mayor de la política exterior de Estados Unidos. Y lo que pasó en ese tiempo no necesariamente son vacíos de información, pero vacíos de conocimiento. Y lo que yo considero lo que es Venezuela, la pregunta que tenemos que hacer es no necesariamente es cuál es su capacidad de ellos. ¿Por qué no conocemos? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no vimos esto de una forma anticipación? Y lo que yo llego es la habilidad de el gobierno venezolano, la revolución bolivariana, chavismo, como lo quieres llamar, es la habilidad de engañar. Esa es su ventaja, eso es su fuerte.
como periodista, tú siempre estás tratando de llegar a la verdad. Creo que todos aquí estamos tratando de llegar a la verdad. Y cualquier persona que ha engañado en su vida, ¿no? Digamos que ha engañado a sus hijos, a su esposa, a su novia, a quien sea, sabe que una buena mentira tiene grandes elementos de la verdad, ¿no? Porque si no dices la verdad un poco y solo cambias los puntos, nadie te va a creer. Eso es la propaganda. La propaganda bien hecho confunde, desorienta. Lo estamos viendo en este país, en este momento, en las propias elecciones, en los propios gobiernos. Rusia, Irán, ¿qué está pasando? Es una confusión total. Entonces yo creo que tenemos que reexaminar qué es chavismo. Chavismo lo conocemos, creo que todos aquí en este cuarto, especialmente todos los que hemos estudiado la última década, como una extensión de la Revolución Cubana, socialismo del siglo XXI, como ellos se autodenominan. Pero ¿qué es lo que no nos están contando? ¿Qué es lo que nos quieren ocultar? Y yo he estudiado chavismo, Revolución Bolivariana por mucho tiempo, ya casi una década. Y solo fue este último año, con el trabajo que hicimos y con muchas otras personas que están en este cuarto, que recién un poco un luz se ha prendido en mi mente. Que no solamente es un narcoestado, no solamente es una revolución, parte de la Revolución Cubana, Castro-chavismo, pero también es una extensión de conflictos mundiales, principalmente los conflictos pan-árabe nacionalistas. Los que estudiaron los conflictos del siglo XX saben que dominó la política exterior en ese momento fueron los conflictos de Medio Oriente. Y no eran conflictos islámicos, eran nacionalismo, conflictos de la identidad árabe, ¿no? Ahora, la pregunta que quiero saber es, entendemos sabemos que hay una alianza con Irán y con Hezbollah, pero Irán surgió en 69, Hezbollah surgió en 82, pero esto es lo que estamos viendo en Venezuela, creo que existe mucho tiempo más. Y lo que se está empezando a ver es la forma que nos engañaron en Venezuela. Es de una forma tan bárbaro que ocultaron miles de millones de personas que ni siquiera hemos visto que estaban en nuestro país o en los países de ustedes. Por ejemplo, en Siria, que hemos hablado de Siria creo que todo el día, en una ciudad pequeña en la frontera de Jordania y Siria, que se llama Azowaida, hay 250,000 venezolanos en la ciudad. 65% de la población de una región que está controlada por Bashar al-Assad. La mayoría de ellos llegaron desde 2009. En Ciudad Bolívar, Valencia, se estima, hay cifras que dicen que hay alrededor de 300,000 sirios en el país de Venezuela. Chávez, cuando viajó a Siria en 2009, él dijo públicamente en la televisión, hay 1 millón de sirios en mi país, que tenemos una grande amistad y cercanía con los países de árabes en el Medio Oriente. Pero ¿qué pasó en el Medio Oriente en el siglo XX? El movimiento pan-árabe, eso es un punto muy importante, porque ¿cómo fue la revolución bolivariana? No fue una guerrilla que sacó de una isla y capturó el gobierno a forma fuerza. Fue una insurgencia que mediante la subversión militar llegó, capturó el Estado y después capturó las instituciones, las Fuerzas Armadas, y es lo que llegó hoy. ¿A qué nos parece eso? Nasser, de Egipto, ¿no? Assad, de Siria. ¿Y qué es lo que pasó en el Medio Oriente? El movimiento de pan-árabe nacionalismo cayó. ¿Y quién lo capturó? Irán. El fenómeno de yihad. Entonces, ese proceso sistemático, está pasando en América Latina. No es coincidencia que la FARC está moviendo en el mismo tiempo que Irán está firmando acuerdo nuclear, que Bolivia está cambiando las reglas de su país, que Venezuela está entrando en crisis humanitaria. En la conversación de Siria, que es una conversación de crisis humanitaria, que llegó a ser crisis de refugiados, que tiene preocupaciones de contraterrorismo manejado por países extranjeros como Irán y Rusia, esa misma analogía lo podemos decir de Venezuela. No es una coincidencia que estas cosas pasen, porque lo que nosotros vemos es lo que ellos nos quieren presentar, es el engaño. Pero debajo de eso hay una red clandestina, y eso es lo que está controlando el país. Identificar eso
esa tarea de todos nosotros, porque las Fuerzas Armadas, los militares, la inteligencia no lo van a poder hacer solo. Tú sabes bien que es muy difícil a veces cuando estás en un gobierno mirar cosas que digamos si hay una cobertura política. Si hay una cobertura política, olvídate, no vas a poder investigar. En Venezuela es muy difícil investigar estas cosas porque no hay ningún... Es peligroso, en realidad. Es peligroso y yo no puedo ir a Venezuela. Yo creo que muchos... Yo tampoco. Yo tampoco puedo ir a ver, el presidente Quiroga sí puede ir a Venezuela. ¿Ya tampoco? La única que va a regresar soy yo. Rocío sí. Rocío Después de este panel vamos a... María Fernanda tampoco puede ya. No, yo no creo, me da susto. No, mejor ni se arriesga, ¿no? Bueno, estoy en el partido político del presidente Uribe. Y es muy vocal. Creo que sea bien recibida. Hay un tema aquí que yo no quiero que suene inhumano, pero es el tema de los refugiados, que ha sido un tema también últimamente muy estudiado en Europa con el desplazamiento, ¿no?, de sirios y cómo se pueden infiltrar o no células terroristas, en fin, había siempre esta duda y este temor. Joseph, en un estudio reciente que tuve la oportunidad de revisar, hablaba precisamente de la posibilidad de estos desplazamientos forzados que hay en Venezuela, que muchos están llegando a Colombia, a México, a nuestros países latinoamericanos, pudieran estar llegando también muchos de estos integrantes de células terroristas, a final de cuentas, para empezar a posicionarse en diferentes partes de Latinoamérica. Y me regreso a la historia reciente de Colombia, cuando en una medida humanitaria se le da cabida a muchos de estos desplazados forzados de Venezuela para que puedan tener estancia en Colombia y para que puedan incluso trabajar. Con este contexto, María Fernanda, ¿cómo recibes tú esta oportunidad por parte del gobierno del presidente Santos? Dejar entrar a refugiados. ¿Se tienen controles? ¿Se pensó en esto? ¿Se ha buscado alguna forma de filtrar el origen de cada uno de estos o simplemente no se habían tomado las medidas? No, lo que pasa es que el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido mezquino frente a la crisis humanitaria de Venezuela. A pesar de que una vez Santos llega al poder gracias al presidente Uribe en el 2010, y su primera manifestación fue declarar que Chávez, que estaba vivo, era su nuevo mejor amigo, dándole un mensaje clarísimo a Álvaro Uribe que ya pues no iba a estar con él, que además valga la pena decirlo, no hubiera sido jamás Juan Manuel Santos presidente, ni siquiera de la junta de su propio edificio donde vive. No lo hubiera elegido nadie, porque no tiene ni el carisma, ni el talento, ni la conexión con la gente, y de hecho la reelección fue una reelección totalmente fraudulenta, que ahora está saliendo a la luz los niveles de dinero y de corrupción que se movieron para ser reelegido. Entonces nunca ha tenido, a pesar de que ha utilizado a Maduro como garante del acuerdo de paz con las FARC, que es todavía más chocante, el pacto Santos-FARC avalado por Maduro, no, maravilloso, nos falta un moño para el regalo. El premio Nobel de la Paz, ¿no? Además del premio Nobel cuestionado, porque los noruegos también tienen mucho que contarnos. Se ganaron la licitación de la explotación del petróleo de la Guajira colombiana por 20 años en el 2014. Entonces esos premios se convierten en favores. Esa es parte de la moral de la comunidad internacional. Entonces, aquí Santos completamente mezquino, con una crisis que yo entiendo que uno tiene como país que proteger sus fronteras, pero es que aquí los que se están desplazando hoy son ya los más miserables. En un proceso de desplazamiento ustedes ven que los primeros que se van son los que tienen algo que perder, que son los ricos, no los más ricos. Los ricos que se van y venden o dejan algo allá y se van a Miami. Después se va yendo la clase social que tiene un poquito menos, pero que puede comprar unas propiedades en Colombia, en el país vecino, o se va a Panamá, como se han ido muchos de la comunidad judía, que encuentran países afines para sus negocios y vuelven de vez en cuando, pero están con sus familias afuera. Pero el último que se va es el que ya no tiene nada más que perder sino su vida, porque no tiene bienes, ya no tiene nada, o lo mata la criminalidad o lo mata el hambre física, que es el que está saliendo hoy. Yo fui a atender, Fernando, la crisis humanitaria hace 3 meses con un grupo de venezolanos,
Y yo les digo que yo conozco la pobreza de Colombia, que es terrible, pero aquí eran hordas de mujeres con niños, pero además mujeres embarazadas, porque otra tragedia de ese desplazamiento y de la miseria es que todas quedan embarazadas, no tenían que comer. La policía tenía la orden de sacarlos de los parques donde tenían que dormir, no tenían un baño para bañarse. Una tragedia absoluta. Y nosotros ahí ejerciendo presión sobre el gobierno, porque lo lógico es que uno como país vecino tiene que atender la crisis, tiene que tener la base de datos de las personas que entran, pero tiene que ofrecer un alivio. Por un lado, usted puede con ACNUR pedirle a las Naciones Unidas a través de ACNUR que decrete la crisis humanitaria para que entre la ayuda internacional. Y por otro lado, usted tiene que darle una estabilidad a las personas que huyen con su familia, que lo único que quieren es supervivir, quieren trabajar, se merecen un trabajo y que tributen. Pero lo más irónico es que el primero que lo hizo fue Perú y no Colombia, siendo un país vecino, y siendo un país que vivió de Venezuela porque sus ciudadanos durante más de 40 años migraron a Venezuela porque era su única forma de tener un proyecto de vida que les garantizara un nivel de ingreso que fuera medianamente aceptable. 5 millones de colombianos se calculan que se fueron, algunos volvieron, pero hicieron su vida en Venezuela. Entonces lo que no es posible es que Santos se demorara todo este tiempo hasta que la crisis fuera indecible, usted persiguiendo gente que se está muriendo de hambre para devolverla, o dándole permisos temporales que no le dan una garantía. ¿Qué pasa con esa persona? Que tiene que ser sometida a trata de personas, que le van a pagar 2 centavos por su trabajo. Las mujeres terminan prostituyéndose porque no tienen otro nivel de ingreso para supervivir. Y todo esto contribuye a niveles de criminalidad que nosotros somos especialistas en Colombia, ¿sí? Porque para criminales tenemos de los mejores. Entonces entran a conformar las redes criminales. Solamente hasta la última vez que tú me entrevistaste fue cuando Santos, a raíz de un proyecto de ley que yo presenté, fue que sacó un permiso con carácter de humanitario, pero le puso límite en el tiempo. Ese permiso ya no opera, era para los que estaban adentro, Sí. ya nadie más. Y el proyecto de ley que yo tengo, la Cancillería ha desplegado toda su artillería para que no sea aprobado, cuando lo único que queremos es darle un alivio a las personas que llegan, que además sabemos que el venezolano que llega no llega porque quiere. Claro. Para terminar, Fernando, América Latina ha tenido países que expulsan a sus ciudadanos por pobreza o por violencia, y ustedes lo ven aquí en Estados Unidos, y ustedes lo iban viendo con distintos grados de trabajo. Uno venía acá de vacaciones a un hotel y veía la mucama, la que aseaba era mexicana, guatemalteca, salvadoreña, después llegaron los haitianos en esa horda gigantesca con el tema de Haití, peruanos, iba viendo uno cómo la gente la absorbía a esta sociedad, se acomodaba y eran nuevos migrantes. Jamás el venezolano migró por trabajo porque eran ricos, venían de vacaciones, tenían propiedades. Esta es la primera vez en la historia de América Latina que los venezolanos son expulsados de su propio país. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que una vez caiga el régimen, la gente va a volver, porque el venezolano quiere volver, porque perder la patria es demasiado doloroso. Y además, yo creo que nosotros no nos podemos olvidar de la receta socialista. No perdamos ese foco. Aquí hay Islam, aquí hay todo esto de Hezbollah, todos estos fanáticos, pero aquí está la mentalidad revolucionaria afincada. La mentalidad revolucionaria es la que invierte la realidad, la que vuelve lo malo bueno, la que tiene la capacidad de asesinar y salir al público y convertir a la pobre víctima en el victimario. La mentalidad revolucionaria es la mentalidad pervertida que destruyó nuestros países de la mano de los hermanos Castro. La mentalidad revolucionaria, si ustedes los venezolanos y la oposición fragmentada, que también es responsable de lo que está pasando hoy, no entienden que tienen que limpiar la ideología y entender que el único camino que tiene la sociedad civilizada es el de la libertad bajo la responsabilidad individual. A mí no me tiene por qué mantener el Estado.
si entendemos que esa es la ruta, no nos dejamos aplicar más recetas socialistas maquilladas de benefactor, maquilladas de promesas, no más. La receta socialista es un fraude, es un fracaso y es un atentado contra la humanidad. Gracias, María Fernanda. El tema de la falla de la comunidad internacional, yo alguna vez lo hablaba con el presidente Quiroga en una de las tantas entrevistas, con los integrantes del Grupo IDEA, que son todos expresidentes, ¿no? Y les decía yo, oiga, presidentes, ¿y por qué ningún presidente en funciones se ha aventado el paquete en la espalda, ¿no? Mi gran reclamo siempre ha sido ese. ¿Por qué tienen que ser los expresidentes los que abren? ¿Por qué los presidentes no hablan? ¿Por qué Peña Nieto en México manda al canciller Videgaray? En fin, podemos hacer el escenario, puedo repasar Latinoamérica así, no se quieren comprometer. Cuando el riesgo es tan grande para la región, ¿por qué? Y ya no hablo de un silencio cómplice, porque ya no hay un silencio cómplice, ¿no? A través de cancilleres, el Grupo de Lima, ya hay una cierta actividad. Pero la realidad es que ningún gobierno latinoamericano se la ha querido jugar del todo por el todo, ¿no? Antes que un presidente latinoamericano le dijera dictador a Nicolás Maduro, tuvo que ser el presidente Donald Trump, porque nadie más se quiso aventar el paquete. ¿Qué es lo que pasa, presidente? Y es la verdad, nadie más se quiso aventar el paquete, ¿no? Le sacan la vuelta, como decimos en mi país. Es una papa caliente, pero es una hipocresía también. ¿Qué es lo que pasa con la comunidad internacional, al menos en el ámbito regional, presidente Quiroga? Que no quieren agarrar el toro por los cuernos, que quieren seguir volteando la cara ante una realidad aplastante que tiene que ver con desplazamientos forzados, con inseguridad generada en el país. En Venezuela está en todos lados en Latinoamérica. México está lleno de venezolanos, Miami, Estados Unidos está lleno de venezolanos, y así nos podemos ir el resto del continente. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos y los presidentes? Usted que fue presidente me lo puede explicar mejor, ¿no? Gracias, Fernando. A ver, yo creo que está claro. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Hola. Sí. Bueno, yo creo que hay todavía resabios de la influencia. Hay que entender que Venezuela generó el proyecto más poderoso de la historia contemporánea de América Latina, porque hubo un matrimonio entre un hombre que era un desastre de gestión, pero muy bueno haciendo campaña. El extinto Hugo Chávez era una poderosa mezcla de canal de noticias, con canal de historia, con canal de música, con canal de comedia, con cadenas interminables, con una petrochequera que del 2003 para adelante pasa de $7 a 20, a 40, a 120. El proyecto se transforma de bolivariano, que era originalmente solo quería competir con Simón Bolívar. Solo venía a Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. Cuando la chequera se llena, muta a socialismo siglo XXI y empieza. ¿Por qué? Porque Bolívar en Salvador, en Paraguay, en Guatemala no significaba mucho. Chávez llega a controlar 22 de 34 votos en la insulsa OEA, incluyendo el secretario general insulso. Los tenía en su bolsillo para no engañarse. Todavía quedan resabios de ello, mayoría ya no tienen. Ahora hay un ícono de la defensa de la Carta Democrática como es Almagro, pero todavía tienen, yo no sé si dadivosidad, pero la capacidad de chantaje retroactivo por los favores que regalaron, de tener todavía un tercio, como vimos en la asamblea de la OEA de Cancún, que hicieron eso. Y creo lo otro que perjudicó en esta línea, el Triángulo del Caribe, para hablarlo con claridad. El Triángulo del Caribe es esencial en la geopolítica. Cuba, Colombia, Venezuela. Y no lo digo ahora, lo dije hace tiempo, pedía que no me quiten la visa ni me excomulguen. Pero hubo un pacto, Obama-Papa, para en el Triángulo del Caribe privilegiar dos iniciativas: apertura en Cuba después de más de medio siglo, paz en Colombia después de más de medio siglo. Pero esos dos procesos requerían estabilidad en Venezuela. Y estabilidad era fortalecer a Maduro. ¿Por qué? Porque Cuba no funciona sin el suero petrolero. ¿Por qué? Porque el proceso de paz en Colombia no funciona si los muchachos de la FARC no tienen las caletas, la droga, las armas en Venezuela. Entonces se sacrificó la lucha por la democracia de Venezuela con bendición papal y con una iniciativa de Obama que le dio mucho oxígeno a este mecanismo. Incluso todos los diálogos venían propiciados de allá. Ahora cambió. Yo puedo hablar de Trump y el peligro que significa para México, Centroamérica, el acuerdo comercial, migratorio, pero sí cambió la política respecto al Triángulo del Caribe. Claramente hubo un cambio, aunque sí tengo, y lo digo acá,
una queja muy grande. Hay un dicho en inglés que dice personnel is policy. Bueno, quiero decirles que las políticas son diferentes. Trump recibe a Lilian, me acuerdo que estábamos en el programa de la noche que recibe a Lilian Tintori, pone las sanciones, empieza a mover. Pero las personas que están a cargo siguen siendo las mismas. Con nombre y apellido, el señor Tom Shannon, he's still in charge. Y mientras no se adecue el personal, no va a haber cambios en esto. Entonces, el triángulo ha cambiado, el personal no ha cambiado, es imperativo cambiarlo. Dos elementos más sobre esto que tocabas, Fernando. Primero, para entender la dimensión criminal. A ver, estos señores, ojalá fueran dogmáticos ideológicos. Son una caterva de ladrones que le buscan negocio a todo. Y no hay forma de comprender esto sin un par de ejemplitos. ¿Cuánto pagan ustedes aquí en Washington cuando paran a llenar su tanque por la gasolina? $2.30 el galón. Háganlo en litros, pónganlo. Bueno, ¿saben cuánto con el precio que pagan acá por un litro en comparación? En Venezuela se compran 6.600 litros. En Colombia se compran 8.000 litros, en Brasil 10.000. De Venezuela no la traemos acá por internet, pero a Colombia sí, a Brasil sí. Y eso crea redes criminales creativas que manejan el contrabando de la gasolina. ¿Cuánto vale un billete de $100? Si tú vas al banco del cajero, aquí sacas $100, de tu cuenta te debitan $100. En el mejor hedge fund del mundo, el Banco Central de Diosdado Cabello, Maduro, Tarek y los criminales, si eres amigo de los delincuentes, te dan un billete de $100 por un penny y medio. Entonces, ahí viene todo esto de robarse la comida, de hacer los chantajes, de destrozar el país. A pobre Bolívar lo que le han hecho, el billete de más alta denominación que existía era 100 bolívares fuertes. 7 de esos te hacen un penny. Acaban de agregarle 3 ceros. Imagínense, billete de $100 a $100.000. Y a Mugabe ya no está para competirles. Imagínense la velocidad a la que avanza. Le encuentran negocio a todo esto, pero hay una realidad. El colapso económico y este cambio viene. Aquí, otra cosa, que estando en esta ciudad, personnel is policy, ya saben lo que les dije. El otro tema, antes era tabú y hablabas de un presidente que pueda tomar el toro por las astas. Para hablar con nombre y apellido, el único, y se lo he dicho la semana pasada, hace 12 días, en Buenos Aires, es Macri. ¿Por qué? Porque tiene que ser un país con la envergadura para hacer esto realidad. Colombia está de salida y debilitado. El de México, ya llegan elecciones con muchos problemas. En Brasil claramente no hay un liderazgo que pueda tomar esto. El único, con mandato fortalecido, renovado, que tiene que comprarse el pleito político, como hablas tú, es con nombre y apellido Macri. Y ha llegado acá y ha dicho algo que solía ser tabú. Y hay que empezar a discutir lo siguiente. Ante el colapso económico y la macro quiebra, si le sigue Estados Unidos alimentando la petrochequera con las compras de Citgo, le da un cierto alivio. Si soy asesor de Maduro, le digo, bueno, no pague la deuda y los dolarcitos que se ahorre, convoque a elecciones temprano, si es que no viene par y paso con la macro quiebra, un sistema de sanciones que sea oil for food, petróleo por medicina, aprobado por el Congreso, que se ponga el dinero en una cuenta de fideicomiso que solo puede ser desembolsado con autorizaciones del legislativo y no de la fraudulenta constituyente ni de los ladrones. Hay que empezar con un régimen criminal, empezar a considerar esta clase de medidas, ajustar el personal, buscar que Macri tome el liderazgo y buscar esta clase de mecanismos. Lo último que mencionaba Rocío me parece importante. Diálogo es una palabra bonita, ¿a quién no le gusta? Los venezolanos ya John Lennon, claro, give peace a chance, diálogo, siempre es bonito, siempre funciona. Ahora, ¿qué viene? Mi única, y obviamente converso con todos mis amigos en Venezuela, no sé, por Skype, por Sigma, por Telegram, por todas las formas que hay, cada uno tiene su paquete privilegiado de comunicación. Lo siguiente, un diálogo para mí tiene, el gobierno siempre ha escogido las 5 condiciones. ¿Cuándo se negocia? ¿Dónde se negocia? ¿Quién es el mediador o garante? ¿Quién participa? ¿Y qué se negocia? Siempre el gobierno ha escogido esas 5. Entonces, no es un diálogo entre partes. Si una de ellas dice, mañana aquí el mediador es Zapatero y por si acaso no viene Carlos Vecchio. Entonces, claro, si a mí me dejan poner la alineación de Barcelona, mi equipo también le gana. Pues. Yo pongo a 3 gorditos en Barcelona y lo saco a Messi, a Suárez. No, así no se puede. Tiene que haber, y en lo que se avecina, parece que en este diálogo, por lo menos, los mediadores parecerían ser más
equilibrados. Ojalá que los participantes. Lo que dice Rocío es verdad, hay que ver cómo avanza esto. Porque si tenemos preocupación ahora, y si quieren, para hablar otra vez con nombre y apellido y en concreto, podemos empezar a vilipendiar y sacar la cresta por las redes a Julio Borges. Pero cuidado que lo extrañemos el 4 de enero. Porque el 4 de enero viene un cambio en el Congreso. Y el acuerdo que se hizo, y yo estaba allá en 2015, era, ¿no es cierto? Un nuevo tiempo. AD Nuevo Tiempo el primer año, PJDP el segundo, y el tercero se invierte lo del primer año. Entonces, Nuevo Tiempo, que está postulando a Zulia, tú conoces eso, Manuel Rosales, con ADECO. Entonces, 4 gobernadores, camino a 5 en el Congreso. Cuidado que siempre clamamos por respeto al Congreso. Cuidado que el 4 de enero Maduro nos diga, los del PSUV, más los que tienen gobernación, más los que fui torciendo, los que fui prostituyendo, oye, aquí está el Congreso, Comunidad Internacional, Grupo de Lima, usted me dijo, reconozca el Congreso, pues aquí está. Entonces llegan semanas críticas en todo esto y se requiere un mínimo de coherencia de la comunidad internacional, y creo que en esa línea, lo que vengo de la OEA y lo que está haciendo Almagro es otro tema que concluye con esto, muy innovador, nunca antes discutido. Investigación de crímenes de lesa humanidad en el marco de la OEA con los testigos, ahí están Cantón, Kotler y el resto, pero eso va a requerir también un Estado, como señalas, que se ponga los pantalones y dice, yo tomo esto y lo llevo a la Haya, para abrir también la ventanilla esta de investigaciones. Y estaba hablando de coherencia, ¿no? Es un tema súper importante. Y Rocío San Miguel me voltea a ver, ya sabe por dónde vengo. La gran incoherencia en la base política opositora de Venezuela. El gran fraude que ha sido para la comunidad internacional. Y digo el gran fraude que ha sido para la comunidad internacional porque hay quienes se han comprometido con esa causa. Y lo que hoy vemos de lo que se exigía por parte de la oposición. Los puntos para poder llegar a sentarse en un diálogo. Para poder llegar a una elección o siquiera participar en unas elecciones regionales que lo hicieron, nunca se cumplieron. Que más de 100 personas murieron en protestas convocadas por la oposición en las calles para que no se negociara con el gobierno. Y hoy hay 100 o más de 100 muertos que no le importó a la oposición para llegar a una elección sin que se cumpliera una sola de las condiciones preestablecidas por ellos mismos. ¿Qué coherencia puede haber en la comunidad internacional cuando al interior del país no existe la coherencia y lo que existe son agendas debajo de la mesa? Sí, antes de contestar esa papa caliente que me has dejado a mí, con tu pregunta quisiera referirme a algo que planteaste al inicio con María Fernanda, el tema de los refugiados. Yo no quisiera que se confundiera con este peligro que asoman los estudios de Joseph, esa posibilidad de que por la vía de los refugios y asilo se filtren mecanismos terroristas, etcétera. No quisiera que eso nos inundara la absoluta obligación hemisférica que hay de solidaridad con Venezuela y sus refugiados. Quiero que miremos a finales del 2018. Puede haber más de 1 millón de venezolanos en el exterior pidiendo refugio y asilo en toda América y en Europa. No podemos cerrar las puertas. Hay que dar un tratamiento especial a los mecanismos de refugio y asilo, porque es una catástrofe humanitaria, como describía María Fernanda, en términos de salud, en términos de seguridad humana, y beneficia para los propios países receptores dar un tratamiento especial, guiado, tecnificado, pero solidario, por supuesto, a lo que calculamos dentro de Control Ciudadano podría ser 1 millón de personas ya en el exterior a finales del 2018. A tu pregunta, ¿qué pasa? Pausa. Vamos ahorita a la respuesta. No, es que ya me cortas, me das 1 minuto. No, es que quiero hacer la aclaración. Precisamente la pregunta va enfocada en eso. Si están listos los países vecinos como Colombia y quienes van a recibir esos refugiados con los filtros necesarios para evitar que se corran riesgos como los que sea Joseph, ¿no? Eso era todo, fueron 15 segundos. ¿Estás viendo? La que sigue. Sí, me responde la otra. No, solo quería tocar el punto porque es muy importante lo que está haciendo Rocío. Estos hay que entender con mucha claridad. El primer víctima de la habilidad de manipular la ruta de refugiados son los refugiados. Así es.
Porque, Eso es importante. mira, si llega, y eso hablamos mucho, Fernando, cuando estábamos haciendo la documental de los pasaportes, si por pena y por desfortuna, si hay un ataque terrorista en este país y hay un pasaporte venezolano en el bolsillo, eso destroza las relaciones, no solo con Venezuela, con toda América Latina. Humano. La Claro, a nivel óptica, humano, el público va a cambiar su perspectiva Completamente. y va a empezar a mirar qué está pasando ahí, va a demandar a los públicos que investigan y la óptica va a cambiar y ya no van a ver a los refugiados como lo que son, Como las víctimas, claro. Exacto. Exactamente. Pero ¿quiénes son refugiados? Y yo solo le quiero plantear la óptica de Estados Unidos del parte de seguridad nacional. Refugiados son rutas, son redes, ¿no? Y hay un dato que siempre me causó curiosidad. En este momento, según las cifras de las Naciones Unidas, hay 65 millones de refugiados en el mundo en este momento. Eso supera los números de refugiados que había después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde está la guerra mundial? ¿No? ¿Dónde está el genocidio a los judíos o los de Armenia? Habrá que tomar también el crecimiento poblacional. Claro, obviamente hay formas pero mi pregunta es, dentro de esto, y esto es algo del presidente Quiroga tocó y creo que hay que entenderlo, dentro de esto, estas redes y rutas existen redes y rutas clandestinas. Claro. Y hoy en día las rutas clandestinas que son más poderosas no son manejadas con narcotráfico o con qué sé yo, otro prostitución o tráfico, son con oro y petróleo. Acabamos de ver hace poco a nuestros amigos del Departamento de Defensa hablando de esas rutas, ¿no? De petróleo y oro. ¿Y quién maneja el petróleo y oro de América Latina? Venezuela, FARC, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar con mucho cuidado cómo se están construyendo las rutas, cómo se están construyendo la migración, porque te aseguro que nosotros no lo estamos estudiando, pero nuestros enemigos sí. Irán está estudiando esto. Cuando había la crisis migratoria de niños sin compañía, como se dice, unaccompanied minors, que surgió de Centroamérica. De menores acompañados. Claro, cuando salieron los cubanos de Ecuador, a Costa Rica, que tuvieron la ruta más larga para llegar a Miami. ¿Quién estudió eso? Esas rutas, ¿no? Te aseguro que, y nos acabamos de escuchar de nuestro amigo de Guatemala, el secretario de Inteligencia, que dice que encontraron pasaportes de Guatemala en Siria y arrestaron a sirios en Guatemala. Tenemos que despertar es que estas conexiones son reales. Y ese es mi punto, porque lo que yo no quiero que pase, y es por eso que tomo tiempo, sobre tiempo analizando esto, es no quiero que ese ataque pase. No ha pasado hasta el momento. Y estamos a tiempo de salvar eso para que no pase lo que pasó en el Medio Oriente. Ahorita en el Medio Oriente ya no hay turismo en el Medio Oriente que está llegando para algunos países, pero la mayoría no están llegando para diversión, están llegando para guerras. Y eso no puede pasar en América Latina, porque si pasa así, es checkmate para los Estados Unidos. Interesante saber o pensar si los gobiernos latinoamericanos lo pueden ver, que ese es el punto. Es decir, la perspectiva estadounidense en temas globales como este es un ejercicio cotidiano, ¿no? En temas de seguridad. Pero un gobierno como el de México, con un Enrique Peña Nieto al frente, o Jimmy Morales, un excomediante al frente de un país, ¿qué van a estar pensando en temas globales como estos? Ese es el problema. No están pudiendo atender los problemas locales, ¿no? ¿Qué le va a importar a Salvador Sánchez Serén en El Salvador? Juan Orlando Hernández lo que está buscando es la reelección. Entonces, ese es el problema. El problema es que cuando nos vengamos a dar cuenta en Latinoamérica, la cosa ya va a estar en checkmate, como tú lo dijiste. Ya es un jaque. Voy a regresar porque quiero la papa caliente con Rocío San Miguel. Y muchas Quiero que más me papas responda. calientes. Pero la única venezolana que eres tú. Me prometes que volvemos. Le pregúntame a Fernanda y Fernanda me va a decir, pregúntale a Rocío. Pero me prometes que volvemos más adelante al tema de la FARC en Venezuela, porque es un tema absolutamente importante en términos de seguridad regional y no debemos de dejarlo pasar. Te prometo. El tema de los diálogos y la oposición. Quiero por un momento que piensen que todo aquello que pueda ser utilizado por el gobierno para destruir a la oposición se está utilizando. Todo. Estamos hablando de una relación suma cero, en una perspectiva de imposible reconciliación. El objetivo del gobierno venezolano es la permanencia en el poder. Téngase muy claro, ese es el objetivo, al precio que sea,
No lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la revolución bolivariana en muchísimas y diversas formas. Lo que no sea Y con eso votos será con balas, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que comprenderse metodológicamente para saber frente a qué estamos. Y la oposición en el diálogo habla para la alternabilidad en el poder, para encontrar un mecanismo electoral que permita un cambio de poder. Allá hay una relación suma cero, pero vamos a añadir todos los métodos perversos, además con los que cuenta el gobierno: inteligencia, compra, deshumanización de la oposición. Hay una guerra en las redes sociales, que es el único medio disponible de comunicación en Venezuela. En este momento estamos tratando de transmitir esto en Periscope para que los venezolanos oigan este debate, porque esto es imposible escucharlo en Venezuela. Hay una guerra desde el gobierno contra cualquier factor disidente, crítico u opositor, para deshumanizarlo. ¿Comprenden lo que es eso en términos de propaganda, en términos de inteligencia? Eso pasa en Venezuela. Entonces nos encontramos con esas circunstancias frente a las cuales tiene que ir la oposición, con todas sus críticas, todas sus debilidades. ¿Qué haría falta desde mi punto de vista frente a este nuevo anuncio del diálogo? Número uno, tiene que establecerse un mecanismo institucional dentro de la oposición, sentada en la mesa de diálogo, de autocrítica. Es decir, ¿quién va a ser el 10º hombre o el abogado del diablo? No existe dentro de la oposición en la mesa del diálogo esto. Hace una semana conversábamos con amigos de Zimbabue y fue algo que utilizaron, por cierto, no muy feliz. Duraron 37 años ellos tratando de sacar a Mugabe del poder y precisamente su salida no ha sido por el efecto de la oposición, pero era una enseñanza bien interesante. Y nos dimos cuenta que en Venezuela no se está aplicando mecanismo institucional de autocrítica que permita revisar los errores que se están cometiendo dentro de ello. Segundo, tiene que haber un mecanismo más ampliado de participación dentro de esa mesa de diálogo. El asunto no es solamente gobierno o oposición, incluso eso es un mensaje para la comunidad internacional. Tiene que hablarse de Venezuela. Es algo muy sutil, pero de un poderoso y una poderosa profundidad política y social. Hay actores muy diversos involucrados en este drama que es Venezuela, y allí debe de ampliarse un mecanismo de participación de sociedad civil. Segundo, tiene que haber un soporte técnico eficaz para el mecanismo de diálogo. Hay señores con muy buenas intenciones sentados allí, pero hay métodos, hay soportes. La paz en Colombia contó con todo un apoyo institucional. El mecanismo de transición en Túnez contó con todo un mecanismo institucional de apoyo. Esto tiene que establecerse y, por supuesto, una dirección estratégica. Si no hay un objetivo, no se sabe a dónde se va. Lo que pasa es que, bueno, las condiciones son, me parece que son... Entiendo la comparación con las FARC, que con el tema del proceso de paz, pero me parece que las condiciones son... En términos de eficacia para un resultado, es decir, había una base metodológica que daba soporte. Mira, en el proceso inclusive... Claro, cuando tienes dos partes bien definidas. Aquí tienes una oposición que hoy navega en contra, mañana está a favor, y en el tercer día juega con el gobierno. Y tienes a un Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo, que está candidateado para el gobernador para ser el gobernador del estado Zulia, ¿no? Que fue un estado que le robaron electoralmente y democráticamente a la oposición. Es decir, es como un escorpión picándose a sí mismo. Es la oposición pisoteándose a sí misma. La gente que no lo quiera decir, ese es un problema de quien no lo quiera decir. Pero alguien desde afuera tiene la responsabilidad de hacerlo. Yo como periodista tengo que decirlo. Es la oposición traicionando a la oposición. Cuando a mí me han robado como opositor a través de un proceso democrático en el voto, un Estado, ¿cómo es posible que venga un opositor democrático a ser rebotado para quitarme el Estado que ganamos ya? Falta de definiciones estratégicas. Me parece que falta de una oposición real. Me parece que eso No lo creo. la falta de una oposición que quiera enfrentarse a esa estructura de poder sin ceder terreno. Ahí es donde digo que hay una comparación, que hay una gran diferencia. No puedes establecer una estructura cuando no hay un compromiso para defenderla. Cuando esa estructura se le quita un palito como se le pone otro, se va a caer en cualquier momento, María Fernanda. Yo
Es muy fácil decirlo. Yo Es no muy fácil creo- decirlo, pero puede ser barrido por las armas. Hay dos peligros en Venezuela, que lo voy a enfrentar yo mañana cuando llegue. Estar libre es uno de ellos, Y ser porque vocal. puedes perder la libertad o te asesinan. Sí. Es decir, hay que entender la realidad venezolana para saber quién es tu adversario y establecer las Rocío, definiciones ¿cuántas personas murieron en estratégicas. Zimbabue? ¿Cómo? ¿Cuántos murieron en Zimbabue? Bueno, en esto Angola. último, pues, miles. Más que en Venezuela. Sí, claro. Muchísimo. Ahí te lo dejo. Ese es compromiso. Mira. O sea, hay sangre, y desgraciadamente la historia nos ha dicho, para sacar dictaduras tiene que haber sangre en las Así calles. es. No lo digo, no lo deseo, Así pero es. esa es la realidad. No hay una sola historia de dictaduras en el planeta que no han salido con sangre. Y eso es estar dispuesto a entregar la vida. Si tienes una oposición que no parte de esa premisa, no tienes oposición. No sirve. No la tienes. Adelante, María Fernanda. Sí, mira, yo personalmente no creo en el diálogo. Yo creo que el canal de diálogo se cerró hace mucho tiempo porque estás frente a un Estado asesino, frente a un Estado depredador, frente a un Estado que el diálogo lo está reconociendo como interlocutor válido, cuando ellos son lo que son animales, ellos no son seres humanos. Si tú habilitas con la complicidad de Obama, además, porque aquí yo sé que ustedes son muy sutiles y aquí hay muchas personas de Estados Unidos, y puede que a muchos de ustedes no les guste Trump, pero para nosotros el cambio de política ha sido fundamental, de un Obama complaciente, de un Obama patrocinador de todo el desorden mundial, a un Trump que puede que no conozca, que se ha equivocado, pero por lo menos tiene el carácter de llamar las cosas por su nombre. A nosotros en América Latina el cambio ha sido oxígeno vital, porque quieran o no reconocer los enemigos de Estados Unidos, para nosotros lo que ha sido la historia de la Constitución americana, los padres fundadores, esa inspiración con todos los defectos de la historia americana, como todos nosotros que también tenemos defectos por ser herencia hispánica, el tema racial, el tema de las diferencias religiosas, en fin, los logros que ustedes han conseguido como sociedad a nosotros nos inspiran, pero además es una sociedad que es donde la gente siempre tiene oportunidades de salir adelante. Entonces, cuando uno ve este camino y lo que ve es a un John Kerry sentado con los asesinos de las FARC en Cuba, ¿qué le produce eso a una sociedad libre? A nosotros en Colombia nos da un inmenso temor cada vez que un embajador americano dice frases complacientes con la barbarie de la historia del comunismo. A nosotros nos hizo mucho daño la política de Obama. Y ver uno en Cuba sentarse con estos tipos que ni siquiera, Rocío, entregaron los niños que reclutaron. Son tan miserables que dejaron crecer los niños para no devolver muchos. No devolvieron los secuestrados, que hoy están muertos. No entregan rutas de narcotráfico, porque dicen con desfachatez que ellos no son narcotraficantes, que ellos solo servían de peaje para cobrar. Y así sucesivamente, una vulgaridad y una grosería con las víctimas. Entregan una lista de bienes donde entregan traperos sucios y exprimidores de naranjas. Y a los 2 días capturan un criminal con más de 17 millones de dólares. Él. No han entregado ni un bien en el exterior. Entonces, yo digo, a nosotros nos someten, nosotros que estamos gozando de unas libertades, de una vida republicana, de un Estado que no es antiguo, que tenemos muchos defectos, que hay mucha pobreza, que hay mucha corrupción, pero más o menos funcionamos como democracia. Nos pusieron en la boca del lobo, para que nos comiera el lobo. Y cuando nos coma el lobo, nadie nos va a defender, porque a ustedes, los venezolanos, nadie los va a defender. Sí, claro. Tienen que defenderse ustedes, Sí. ustedes. Ajá. Y esos muchachos que se murieron, que a mí me duele, porque yo hice documentales sobre cada muchachito que además nació en revolución, esos no, en revolución, ¿no? Esos no conocieron la libertad, pero esos prefieren morirse
antes que seguir viviendo de la forma indigna como viven. Por eso la oposición debería tener la estatura moral y el valor civil de jugársela todo contra todo, porque esto va a terminar en un baño de sangre, en una especie de guerra civil, sin ser guerra civil, porque estás peleando es con un Estado narcotraficante, mafioso y asesino, ¿sí? Y la comunidad internacional, que no sirve para nada, me da pena. La OEA no sirve, yo la cerraría mañana, y usted puede ser amigo de los de la OEA. No sirve. La ONU lo único que hace es tener agenda pro LGTBI, lo único que le interesa, una cosa que uno dice, pero por favor, ¿qué es más importante? ¿Resolver el hambre en el mundo o la agenda pro gay? No, pongámosle prioridades a los derechos o a los deseos, porque ahora todos los deseos los volvieron derechos. Es el universo de los derechos fundamentales, pero resulta que no son derechos, son deseos. Todo lo han degenerado. Volvamos al orden, volvamos a lo fundamental, limpiemos la casa un poquito, pongámosle orden y pongámosle decencia. Nosotros con Venezuela nos la queremos jugar toda por una Venezuela libre, sin complacencia. Y si eso cuesta vidas, que cueste vida. Y si la comunidad internacional, de la mano de una Norteamérica que vuelva y retome el liderazgo, sabe que tiene que intervenir, porque es que a Milosevic, el señor presidente Ronald Reagan le bombardeó, acuérdense, las bases militares de Milosevic en Serbia se las bombardeó. ¿Y por qué no se puede hacer eso hoy? ¿Cuál es lo grave? Porque todos los países latinoamericanos, ¿no? progresistas, entonces dicen que es terrible, cuando lo que queremos es salvar vidas, y para salvar vidas muchas veces hay que usar la fuerza. Y me voy a ir a un ejemplo más cercano, ¿no? En la historia latinoamericana. Tenemos a un vicepresidente en funciones de Venezuela, Tarek El Aissami, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y yo no puedo dejar de pensar en Noriega y Panamá, y cómo este país resolvió el tema con Noriega. Y hoy las cosas son diferentes, como decía María Fernanda Cabal. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué cree usted que uno no quiere que se repita la historia, ¿verdad? Pero en los parámetros de comparación, pues, me parece que están los fundamentos dados para poder ver una historia repetida, ¿no? A ver, sí, yo estoy, como sabe Fernando, comprometido y trabajamos mucho tiempo en ayudar a Venezuela, y si no estuviéramos en una situación, en una conversación semipública, podría darles con lujo de detalles todas las actitudes ladinas, traicioneras, traidoras, dentro y fuera de Venezuela. Pero ya Maduro tiene suficiente ayuda, porque el problema es ese. El problema es que si queremos ayudar a solucionar, hay que entender que hay limitaciones, por lo menos en público, que uno tiene que tener si quiere ayudar. Es verdad que a lo interno, en los 100 días del 3 de agosto, desde que se anuncia la participación en las regionales, transcurren 100 días donde ha habido una tarea de demolición, división, desmoralización, destrucción de la oposición partidaria, que ha sido hecha quirúrgicamente y con una efectividad aterradora. Claro. Esa es la realidad que se está enfrentando. A mí me encantaría, si yo de afuera puedo salir a decir fulanito, fulanito, pero es la verdad, porque todo gobierno autoritario lo primero que hace es escoger su oposición. Para mí, hablamos esta vez en un programa, la prostituyente prostituyó o desnudó. Yo creo que desnudó, porque conozco varios de los actores que claramente se develaron conforme se avanzó, porque ahora necesitaba el gobierno que lo haga. Y cito un ejemplo de un admirable ícono de los jóvenes 2007. Yo confiaba mucho, estuve en 2007 en esa elección, y conocí a todos estos jóvenes luchadores universitarios que se movilizan porque les cierran un canal de televisión, RCTV, de Marcel Garnier, que no llega. Y se movilizan porque les quitaron el canal de sus dibujos animados y sus novelas. Un grupo admirable, yo les decía los iPhones, son 2007, Goicoechea, Smolansky, Mejía, Pizarro, un grupo de chicos admirable. Y está la crueldad que usan, que al símbolo de este grupo, el vasco Goico, que estuvo en el exilio, vuelve, lo meten preso sin causa, lo torturan, lo maltratan, y al final está la crueldad que para destrozar a ese grupo lo sueltan
el mismo día que su amigo Freddy Guevara está entrando a la Embajada de Chile, si no cae preso, para que postule en el mismo lugar que su otro amigo David Smolansky acaba de irse al exilio, el municipio de Latillo. Eso es de una sofisticación devastadora, de una crueldad inédita, pero hay que entender que eso se está enfrentando. Y yo sé que es fácil subirse a la red y criticar. Yo por lo menos, hasta que no esté preso, el tiempo que estuvo John Goicoechea, me inhibo de hacerlo, porque no es sencillo hacerlo. Hay que entender que se está enfrentando un Estado mafioso que hace esta clase de jugadas. Se decía, mire, sobre la OEA cerrar, por amor a Dios, no, a Almagro hay que darle todo el respaldo, porque el problema es que si se descalifica como que son inservibles, María Fernanda, y gente que se está jugando la vida. La OEA era insulsa, los papeles no decían nada. Yo admiro que una hermana como Diana López se hubiera entrado a Ramo Verde, mis hermanas me quieren mucho, pero nunca me hubieran dejado la piel de ellas para papel. Un libro que escribió Leopoldo en la cárcel era en la piel de Diana López, de su hermana. Pues Almagro es al revés. Tomó un papel, se lo puso en la piel y está luchando. Son 4 informes, claro, no tenemos los 2/3. Es difícil, ¿no? Hay mayoría, no se puede, pero los informes, las investigaciones de crímenes de lesa humanidad tienen que ser respaldados por la comunidad democrática si queremos seguir avanzando en esa dirección. Yo concluyo con una idea sobre esto. Hay cambios. Si ustedes creen que ahora es difícil, les hubiera regalado lo frustrante que era cuando el amo y señor del hemisferio era don Hugo Chávez. Tenía 22 de 34 votos de la OEA en el bolsillo, regalaba los recursos, era otro. La situación ahora hay Macri, hubo cambio en Brasil, hay PPK en Perú, hay otro escenario. Vienen elecciones, pero tenemos que trabajar para buscar cómo avanzamos en esa dirección. Y lo concluyo con, a veces es fácil golpearse, deprimirse, quedarse mal, pero la lucha continúa. Y si me preguntas a mí, Fernando, ¿qué es lo que me da esperanza sobre el tema de Venezuela? Son gente, voy a citar dos nombres, uno que está aquí siendo condecorado, porque a veces hablamos de Venezuela y pensamos, no, siempre Rocío Lamuth y no sé qué partido y el otro, y Dios mío, y la lista no. Alfredo Romero, créanme, a ese habría que clonarlo y replicar. Foro Penal abogado, Foro Penal venezolano, le acaban de dar el RFK, el premio RFK, se dedican a defender a todos los presos, a William violinista, a uno al otro. Si quieren emocionarse un día, entren a YouTube. Este no solo es un brillante abogado dedicado a salvar presos, sino que había sido un brutal cantante. Entren a YouTube, Alfredo Romero, Mujer. Pongan la canción, van a salir llorando con las banderas, ¿no? Lo has escuchado, Mujer, Mujer, tu patria, tu bandera, mi mujer Venezuela, para llorar la canción. ¿Y saben quién va a ser esa mujer? El 15 de julio en la noche, concluyo con esto. Estábamos en un hotel hablando con las madres de los chicos que han perdido la vida. Porque yo entiendo, se habla mucho de sí, que hay que seguir. Muchos jóvenes salieron y como Neomar Lander, que andaba con el guante en una mano, en la otra desnuda, el guante en una mano para devolver las bombas, en la otra la rosa, la máscara antigás, el casco, salía por delante protegiendo a los que venían atrás. Le volaron un gas lacrimógeno en el pecho, lo mataron. Si yo se los cuento a ustedes así, no pasa nada. Imagínense la madre sentada frente a uno, diciéndole eso mientras le caen las lágrimas en los ojos. Uno se queda aterrorizado. Pero ahí me acordé la canción de Alfredo Romero, Mujer, Venezuela, porque la madre de Neomar, Sugeimar se llama, se da la vuelta y ahí estaba Paulita. Esa va a ser la de la canción. Y dice, el sacrificio de Neomar va a ser para que Paulita Lander crezca en un país democrático y libre. Y cuando uno ve una madre que acaba de perder el hijo, darse la vuelta, poner la mano en Paulita y decir esto, y uno escucha mentalmente la canción, se da cuenta que hay futuro, hay esperanza. Va a ser muy duro, va a ser difícil, pero si algo demuestra la larga historia de la humanidad, es que si hay liderazgo en el hemisferio y que de Estados Unidos haya liderazgo con el personal, que Macri se meta, Venezuela va a recuperar democracia y libertad, y eso me va a asegurar a mí vivir en un país que también la recupere, porque en la medida que lo de Venezuela se consolide, será difícil para nosotros los bolivianos. Un último comentario que me olvidaba, Fernando, no por alertar sobre mi país, el tema de la FARC, la droga. En mi país la situación es un poquito más grave. Los que producen coca son los que gobiernan, no la coca del consumo tradicional, la coca del chapare, que se hace cocaína
Y el primer país en el planeta que ha legalizado la producción de la materia prima que se va a cocaína, que no se va a Estados Unidos, se va a Argentina y Brasil, es Bolivia. O sea que si creen que hay problemas con la FARC, pongan el ojo sobre lo que pasa en mi país, porque el Tribunal Constitucional, los sicarios jurídicos de Evo Morales, acaban de dar carta blanca a esa producción de 100 toneladas de cocaína. Joseph, vamos a ver qué sucede, y le van a dar la luz verde prontito para que el derecho a ser tirano sea su derecho humano y quedarse para siempre. Ahí veremos si el sistema interamericano está a la altura de un desafío y busca preservar la democracia, o miramos al otro lado y aplaudimos a los tiranos cuando destrozan los países. Yo veo a María Fernanda que mueve la cabeza con... No, porque es que yo no les creo. Pero yo los he vivido. Yo te voy a decir... Yo los he vivido en los procesos. Es que voy a regresarme en el tiempo, ¿no? Desgraciadamente, estas reflexiones que hace usted ahora... Imagínate este panel con estos criterios, imagínate eso mismo en Venezuela. No es fácil, Fernando. Pero, a ver, es que... No es fácil. Rocío, yo sé que no es fácil. A mí me amenazó el presidente Maduro en Televisión Nacional, mientras yo estaba en las protestas con los muchachos. Sí, pero yo soy un extranjero, que no sabía quién se me acercaba por la espalda, porque estaban todos tapados de la cara. Mientras Maduro sacaba mi fotografía, mientras Diosdado Cabello me amenazaba también. Mi mujer tiene a su familia viviendo en Venezuela. No es fácil. No sé. Pero ¿te la juegas o no? Sin duda, Bueno, es así. yo me metí 6 horas de protestas con los muchachos del Táchira, con los gochos, como les dicen, con toda la honra, porque decidí jugármela. Yo soy mexicano, soy periodista, me pudieron haber matado. ¿Por qué me la jugué, Rocío? ¿Por qué? Porque no voy a permitir ser colaborador de una dictadura. No voy a permitirme ser colaborador de asesinos. No me voy a permitir ser un periodista que con tal de recibir el cheque se quede callado la boca. Entonces, cuando a mí me dices, no es fácil, no me lo tienes que decir, mi vida. A mí me ha amenazado el narcotráfico en México por hacer investigaciones. El narcotráfico me ha amenazado de muerte. No es fácil, Rocío. Sí. El compromiso está, como lo decía María Fernanda. Tienes que estar a la altura del desafío. Si la altura exigió la vida de Bolívar, ahí está el resultado. Estuvo dispuesto a darla. Si está dispuesta la oposición venezolana a ofrecer la suya para dar la altura, las cosas serán diferentes. La realidad es que no es fácil en ninguno de los escenarios. Sí. ¿Hasta dónde está dispuesta la oposición venezolana a llegar? ¿Hasta qué altura? La comunidad internacional puede llegar hasta cierto punto. Como decía María Fernanda, hay que arreglarlo allá adentro. Pero allá adentro, ¿quién lo va a arreglar? Los militares. ¿Cuántas veces hablamos tú y yo de militares? Los militares ya no fueron, y por lo que veo no serán. La oposición era la gran esperanza, ya no lo es, porque ya le decía bien el presidente Quiroga, ya la fraccionaron. Mea culpa o no mea culpa, ya la fraccionaron. Entonces, ¿quién nos queda? ¿Quién nos queda? Te hago yo la entrevista, ¿qué nos queda? ¿Quién nos queda? No, la pregunta es para ti. Tú eres la venezolana. Sí, porque ¿Quién nos queda? en mi opinión no se debe ver esto como un tema extorsivo, que si no das el todo, si no das la vida, si no aceptas la posición extrema, entonces eres colaboracionista. Yo creo que ese no es el punto, porque hay muchos venezolanos que están callados, que no quieren salir a protestar, que tienen miedo. Es válido. Porque les han matado hijos, están heridos, porque se habla solamente de las muertes y de los presos, pero hay miles de personas heridas por las protestas, sin un ojo, discapacitados, en fin. Entonces, esto no puede verse en términos de sí, no, esto tiene una cantidad de matices involucrados, como los son propios de los conflictos, que tienen que comprenderse en su magnitud. Y entonces, tener que entender que la salida de Maduro no garantiza por sí mismo la gobernanza ni la gobernabilidad del país. Entonces, esta crítica que se puede hacer a la oposición, pues verla también en sus posibilidades constructivas, porque si no, al final... No, esta guerra no se va a ganar con bombas, ni balas, ni fuerzas armadas. Se va a ganar con buenas palabras, buenas imágenes
y una narrativa que va a dominar los corazones y mentes como hijo Chávez. Pero no va a ser Chávez, va a ser un Chávez... Un Chávez en positivo. Correcto. En positivo, Sí. ok. El Chávez del mundo paralelo. Bueno, pues gracias, se nos ha terminado el tiempo. Gracias a María Fernanda, gracias presidente Quiroga, gracias Rocío San Miguel, gracias también a Joseph Mire. Pues igual que en el programa, ¿no? Sí. Se puso la cosa intensa, ¿no? Sí, pero yo quería preguntarle algo, no importa que se haya quién? acabado. ¿Cómo, si no hay una oposición real, sino fragmentada, entonces con quién dialogas? No, Entonces es un diálogo de no yo sé. con yo. No, El monólogo, se llama monólogo. Echo Chamber. Pero No. en estrategia No, yo no, el diálogo para mí no es una solución, pero es desmantelar ¿Verdad? una red. Pero ¿cómo se desmantela? No es con la fuerza. Hay varias formas. Tenemos varias maneras, con dinero, con bancos, con comunicaciones. Hay formas de hacer esto. No tenemos, si entramos a fuerza... Sí, siempre buscas infiltrar la red criminal para tener colaboradores dentro para debilitarla. Es una de las formas. Me imagino, quiero entender que ese era el diálogo al que se refería, pues. No un diálogo como el de República Dominicana. No. ¿Puedo esperando? Mi último salerito. A ver, siempre el problema que hemos tenido en Venezuela es que es como el sub y baja infantil. Cuando la presión interna era alta, movilizada en las calles y mucha gente dando su vida, centenares dieron su vida, la presión externa no existía. Cuando la presión externa sube, la presión interna baja. Nunca las logramos sincronizar. Ahora tenemos presión externa, creo que hay desafíos internos, es largo hablar, pero en la parte externa, si a mí me piden un consejo a todos los que hablen, por favor, Joseph, hagan esto, hagan un slogan para la comunidad internacional para efectos de Venezuela. No Siria, sino CIRA. Sanciones, investigaciones, reconocer y aislar. Eso es lo que necesita Venezuela. Las sanciones coordinadas, sincronizadas, porque si le cerramos la cuenta en Miami a los criminales y se van a Madrid o de Madrid se van a Panamá, no avanza. Sanciones todos juntos. Europa, qué bonito lo de las armas. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están las expropiaciones de los bienes? Sanciones coordinadas. Investigaciones. Créanme que lo de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad les molesta. Porque los del régimen saben que les espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya y sirve lo de las investigaciones. La ERE reconocer, como el Grupo Lima, solamente al Congreso, a nada más que el Congreso. No hay la Asamblea Narcocubana, no hay nada más, fiscal en el exilio, TCJ en el exilio, ministros en el exilio. Hay que seguir reconociendo a esas instancias únicamente. Y la A de aislamiento, que tiene que ser en todos los frentes, y me temo que andamos rezagados. UNASUR fue creación de Hugo Chávez. Resulta que hoy, si vamos a votar, es 10-2 en contra, porque el de Ecuador ya creo que está más para este lado. ¿Por qué no nombramos un secretario de UNASUR? Porque Samper hizo lo que quiso. Porque creo que no estamos aprovechando de avanzar en esto. Mi recomendación afuera, en Venezuela tenemos muchos desafíos, pero afuera, sanciones, investigaciones, reconocer a la parte institucional y aislar a la dictadura en todos los frentes. No será Siria, es Sira, pero sirve para que Venezuela avance. Excelente. Gracias, presidente. Gracias a todos entonces por el tiempo. Excelente. Gracias por el panel. Fernando. Y gracias a ustedes. Gracias.